Muy buenos días, nosotros somos estudiantes de la Universidad Andina del Cusco, filial Puerto Maldonado. Pertenecemos a la Escuela Profesional de Derecho y Ciencias Políticas. Bueno, en esta oportunidad es grato dirigirnos a ustedes debido a que queremos comentarles, explicarles un poquito más sobre el noveno pleno casatorio civil. Bueno, antes de empezar quisiera mandar un cordial saludo al docente que está a cargo del curso de procesal civil, pues nos referimos al magíster doctor Wilmer Fernando Quispe Pacheco. Asimismo, un cordial saludo a todos los espectadores, amigos de YouTube, que hoy en la mañana nos están viendo. Bueno, el grupo está integrado por mi compañero George Fran Lezama Chacón, mi compañero Diego Fernando Sotillo Turco y quien les habla es la alumna Steffi Yulisa Zapana Garayar. En esta oportunidad, a la casación que nos referimos, y una casación muy importante, es a la casación número 4442 2015-Moquegua. Es respecto a un tema importante que es el otorgamiento de escritura pública y nulidad manifiesta. Y sin más preámbulo, damos por iniciado y aperturado esta exposición. Para conocer sobre este proceso, primero tenemos que saber de qué se ha tratado, los antecedentes, las premisas fácticas. Iniciamos con los sujetos del proceso. Como demandantes tenemos al señor Hubert Alberto Barrios Carpio y su cónyuge, que es Liliana Amanda Mejía García. Ellos interponen una demanda de otorgamiento de escritura pública contra los demandados, que son Ángel Gabriel Ollantes Arimuya y su cónyuge Rosa Estrella Reategui Marín. Su pretensión principal, lo que ellos quieren, es que se ordene a estos demandados que cumplan con otorgar la escritura pública, esto a raíz de un contrato de compraventa de un inmueble ubicado en el Promovi 2, Manzana H, lote 10, Pampa Inalámbrica del distrito y provincia de Hilo, celebrado el 26 de agosto del 2008. Siguiente diapositivo, por favor. Ya, ahora sus argumentos para interponer esta demanda es que los demandados, y esto también como premisas fácticas, que los demandados en el año 2005 se fueron a vivir al Callao, dejaron su lote a cargo de una tercera persona como cuidante. Posteriormente estos demandados manifestaron su voluntad de vender, por lo tanto, tanto los demandantes como los demandados se pusieron de acuerdo con el precio del lote y acordaron que cuando regresarían a la ciudad de Hilo, los demandados, se realizaría la suscripción del contrato correspondiente. El 25 de agosto del 2008, solo llegó a la ciudad de Hilo el demandado Ángel Gabriel Collantes Arrimuya, y él manifestó de que su esposa no pudo viajar porque estaba mal de salud, pero le dio la potestad a través de solo el habla a su pareja, al señor Ángel Gabriel Collantes Arimuya, a que formalizara y realizara esta suscripción, este contrato, el contrato de compraventa del documento privado, comprometiéndose a formalizarlo mediante transferencia, mediante escritura pública. Ahora, el 26 de agosto del 2008 se celebró el contrato en documento privado entre el demandado Ángel Gabriel Collantes Arimuya y la demandante Liliana Amanda Mejía García. Ese mismo día entregándose el precio del que ambos acordaron, que son $5,000 americanos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en cuanto a la primera sentencia de este caso, es que se ha declarado improcedente la demanda. El magistrado lo realizó esta decisión con los siguientes argumentos. La primera es que en la partida registral del inmueble, que es materia de controversia, aparecen como titulares dos, que es el señor Ángel Gabriel Collantes Arimuya y la señora Rosa Estrella Reategui Marín. Ambos son casados, por lo tanto estamos hablando de una sociedad conyugal. Por lo tanto, se requiere que la otra parte de la sociedad, que es la esposa, la señora Rosa Estrella Reategui Marín, también haya dado su manifestación de voluntad para vender este bien inmueble. Ahora, los demandantes no han acreditado que al momento de la celebración de este contrato de compraventa, la cónyuge del demandado, que es la señora Rosa Estrella Reategui, haya actuado con poder especial para actuar en representación de esta cónyuge que no estaba. Por lo tanto, se evidencia una falta de manifestación de voluntad de esto. Ahora, de acuerdo al artículo 219 del Código Civil, que nos habla sobre el acto jurídico es nulo cuando el inciso 1 nos dice que cuando falta la manifestación de voluntad de la gente. Y el inciso 6 nos menciona que cuando no revista la forma prescrita bajo sanción de nulidad. Por lo tanto, por estas razones, se declaró improcedente esta demanda.
en primera instancia. Siguiente diapositiva, por favor. En segunda instancia, como nuevos hechos, tenemos que una persona llamada Elsa Flores Palli apareció, se apersonó en la segunda instancia, actuando diciendo que está en representación de la codemandada Rosa Estrella Reategui Marín. Además, informa sobre una existencia de un proceso de nulidad del contrato que ahora en este proceso se pretende formalizar. Por lo tanto, en fecha 2 de octubre del 2015, se emite la sentencia confirmando la primera sentencia que declaró improcedente la demanda. Otra vez lo declararon improcedente con estos argumentos. El primero, que el contrato que se pretende formalizar participaron el señor Ángel y la demandante, la primera demandante, Liliana Amanda Mejía García, como compradora. Sin embargo, como en la primera instancia no participó la cónyuge, por lo tanto, siendo una sociedad conyugal, esto se considera inválido. Como segundo argumento es que no resulta admisible que la manifestación de voluntad de Rosa Estrella Reategui Marín sea tácita e implícita, como señalan los demandantes, porque tampoco existe prueba que acredite que haya expresado su voluntad de enajenar este bien. De acuerdo al artículo 315 del Código Civil, nos menciona que para disponer los bienes sociales o gravarlos se requiere la intervención del marido y la mujer. Cualquiera de ellos puede ejercer tal facultad si tiene poder especial del otro, lo cual no es este caso. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en cuanto al recurso de casación, la codemandante Liliana Amanda Mejía interpone este recurso de casación y con los siguientes argumentos. Primero, denuncia una infracción normativa del artículo 141 del Código Civil y el artículo 1352 del mismo cuerpo normativo. El artículo 141 nos menciona sobre la manifestación de la voluntad y nos dice de que la manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita. Ahora, referente al artículo 1352, nos menciona que los contratos se perfeccionan con el consentimiento de las partes, excepto aquellos que además deben observar la forma señalada por ley bajo sanción de nulidad. Ellos argumentan de que estos dos artículos han sido infraccionados, en tanto que los contratos se perfeccionan con el solo consentimiento, y la señora Rosa, que es la que no participó, por vía telefónica comunicó que por razones de enfermedad no podía viajar del Callao a Hilo para para la firma del contrato de compra-venta, y a su esposa le había dado la autorización para enajenar este bien inmueble. Como segundo argumento, denuncia también una indebida aplicación e interpretación del artículo 315 del Código Civil. El artículo 315 nos menciona que, ya lo había mencionado anteriormente, que para disponer los bienes sociales se requiere la intervención del marido y de la mujer. ¿Por qué dicen de que han interpretado mal este artículo? Porque no tomaron en cuenta el artículo 141, el cual nos dice que la manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita. Ellos mencionan de que ha habido manifestación de voluntad, sin embargo no ha sido expresa porque no pudo estar ese día para la firma del contrato. Ahora, el auto calificatorio del recurso de casación, de manera excepcional, aceptaron este recurso de casación por los causales de infracción normativa en los artículos 1549 y 1412 del Código Civil. El 1549 nos habla sobre el perfeccionamiento de transferencia, lo cual nos dice que es obligación esencial del vendedor perfeccionar la transferencia de la propiedad del bien. También el artículo 1412, que nos menciona que la exigencia de las partes del cumplimiento de la formalidad, nos menciona que si por mandato de ley o por convenio debe otorgarse escritura pública. Ahora, lo menciona de que fue aceptado excepcionalmente porque, como hemos visto, los argumentos no mencionan estos artículos, y la misma casación menciona de que este no es como una tercera instancia, ya que no se aceptan nuevos medios probatorios ni nuevos artículos. Sin embargo, ellos, como lo han mencionado, de manera excepcional aceptaron este recurso de casación. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, de acuerdo ya a la misma casación, la justificación del pleno casatorio y de limitación de la cuestión jurídica a dilucidar. El pleno casatorio se vio en un gran debate en el cual mencionan que los procesos que versan, o sea, que tratan sobre otorgamiento de escritura pública, han estado resolviéndose con criterios distintos y muchas veces contradictorios. En algunos casos se señalaban que este tipo de procesos no pueden discutirse elementos de validez del acto jurídico, lo cual trata prácticamente esta casación. Y en otros establecía que, a pesar que en este tipo de casos solo se exige la determinación de la obligación de determinar la obligación de este otorgamiento de escritura pública, son dos casos contradictorios
y hay jurisprudencia en ambos casos. Ahora, también corresponde al juez, se llegó a la conclusión que corresponde al juez, en los casos de demanda de otorgamiento de escritura pública, hacer un examen en grado de probabilidad, algo somero y exterior, porque no se busca invadir la esfera, porque no es materia de pronunciamiento, son dos procesos diferentes, porque uno se lleva en el proceso de conocimiento y otro en el proceso sumario. Nos habla sobre la existencia del presupuesto básico para lograr esta formalidad, lo cual es un contrato. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, también el hecho de que sea un proceso sumarísimo, que es obviamente de lo que estamos hablando, el otorgamiento de escritura pública, no menciona de que sea un espacio idóneo para discutir la validez del negocio jurídico, ya que como sabemos, esto se ve en el proceso de conocimiento. El juez también debe analizar que el negocio jurídico que se pretende formalizar con esto del otorgamiento de escritura pública tiene que tener los elementos mínimos del contrato que se pretende formalizar. Además también que el análisis que se realizará no debe transgredir lo que es materia de pronunciamiento, lo cual sabemos de que tiene que ser lo que las partes pidan, de eso se tiene que pronunciar. Además, que menciona que si pensamos diferente, sostenemos una manera contraria, esto agravaría un gran problema porque se podría realizarse, bueno, al no realizarse ningún tipo de control de este negocio jurídico, se podría formalizar un negocio jurídico que no coincide con la realidad y lo cual va a traer una serie de problemas, ya que se va a estar inscribiéndose, se va a estar formalizándose probablemente contratos jurídicos o actos jurídicos que sean inválidos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en cuanto a las opiniones de los amicus curiae, que son los amigos del tribunal, hubieron varios, de los cuales destacamos a Juan Espinosa Espinosa, quien sostiene que el artículo 200 del Código Civil permite que se declare una nulidad incluso de oficio. Además, el juez debe evaluar la validez del acto sin que sea un impedimento en el proceso de otorgamiento de la vía sumarísima. Y esto no menciona de que cabe una mera revisión formal de este acto discutido. Ahora, el doctrinario Martín Mejorada Chauca también coincide con este tema de que sí debe analizarse la validez, que exigir el otorgamiento de la escritura pública necesita un ejercicio, o sea, exigir esto se requiere de un ejercicio de un derecho, cuya fuente es obviamente el contrato. Por tal razón, el juez tiene que verificar esta fuente que justifica la tutela solicitada. Y el juez simplemente no debe limitarse a no revisar eso, no puede estarle manos atadas y no dar en cuenta de este tema. En consecuencia, nos menciona de que todos los amicus curiae coincidieron en que la vía procedimental en la que se tramita el proceso de otorgamiento de escritura pública no releva, no evita, ya que sea por el proceso sumarísimo, no evita de que el juez deba realizar un control de validez respecto a este negocio jurídico que se pretende formalizar. Es más, algunos de ellos, como el profesor Martín Mejorada, que lo hemos señalado, también Hugo Forno, Nelson Ramírez, sostienen que el análisis no debe restringirse a la validez o invalidez del negocio jurídico, sino que debía extenderse a la exigibilidad del negocio jurídico o al análisis de sus efectos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en cuanto al planteamiento del problema, y esto nos ayuda a dilucidar bastante varios temas, que nos menciona primero el contrato y sus efectos. Nos menciona que el término del contrato es un concepto polisémico, tiene varios significados, depende de lo que se está hablando, o sea, pueden tratarse hechos, puede tratarse un acto jurídico, puede tratarse pruebas incluso, pero el Código Civil nos ayuda que en su artículo 1351 nos da una definición, lo cual es que el contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. De este punto podemos extraer algunas características. La primera, que es la presencia de un acuerdo, entendido esta como la condición de las voluntades, que es algo interno, y la segunda, que es la presencia de dos o más partes, entendidas estas como las personas de interés. La tercera característica es la presencia de una finalidad que consiste en crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. Ahora, los efectos que pueden generarse de este contrato se relacionan con una relación obligatoria, ya que ambos están obligándose a realizar algo, ya sea un derecho de crédito o un deber jurídico en específico. Hablando sobre, va a haber una prestación, una conducta de prestación y una conducta como acreedor. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en cuanto al principio de la libertad de la forma, es un tema muy importante. Nos menciona que el contrato es un fenómeno, no es un fenómeno psíquico, sino es un fenómeno social, es un convenio entre dos o más personas. Y esto necesita dar señales externas,
necesitan que las otras personas conozcan de este tema, conozcan de un acuerdo que se ha llegado en otras personas. Y este medio, esta forma por la cual se exterioriza, se le conoce como forma del contrato. Y la forma, por lo tanto, es la técnica de comunicación social con la cual se manifiesta esta voluntad. En el derecho moderno, a través del capitalismo, el principio de la libertad de forma de las partes nos da la libertad de elegir la forma o la técnica comunicativa por el cual vamos a manifestar nuestra voluntad. Ahora, las principales formas del contrato son de escritura pública, escritura privada, la forma oral y el comportamiento concluyente. He mencionado anteriormente el capitalismo porque esto impulsó a que haya contratos de una manera más célere, más rápida, sin tantas formalidades. Ahora, pero esto también depende a lo que nos dice la ley. Ahora, el artículo 343 del Código Civil nos dice que cuando la ley no designe una forma específica para un acto jurídico, los interesados pueden usar la que juzguen conveniente. Este artículo hace referencia al principio de la libertad de forma. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en cuanto a las formas ad solemnitatem y ad probationem, nos menciona de que la forma solemne, lo cual es ad solemnitatem, es aquella que constituye un elemento de validez de este negocio jurídico. De tal manera que si no se encuentra, pues obviamente concurre a una invalidez. Ahora, cuando la ley prescribe una forma determinada, eso se le llama forma legal. Pero si las partes eligen una forma en común acuerdo, esto se llama una forma convencional. Y bueno, esto se encuentra en el inciso 6 del artículo 219. Ahora, la forma probatoria, lo cual es ad probationem, es aquella que sirve para acreditar la existencia, para demostrar el contenido del negocio jurídico. Esto está en el artículo 197 del Código Procesal Civil, en lo cual se ha establecido que todos los medios probatorios son valorados por el juez en forma conjunta utilizando su apreciación razonada. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en cuanto a la naturaleza del proceso de otorgamiento de escritura pública, nos menciona que este proceso de otorgamiento de escritura pública, lo que se busca es mutar la forma del negocio jurídico, porque tenemos de una escritura privada, se busca a una escritura pública, porque así determina y nos permite también la ley, para que las partes en común acuerdo realicen esto. Esto es que no se debe de constituir una forma solemne, porque el artículo 1412 del Código Civil nos menciona la exigencia de las partes del cumplimiento de la formalidad del artículo. Nos menciona que si por mandato de ley o por convenio, este debe de otorgarse escritura pública o cumplirse otro requisito que no revista una forma solemne prescrita legalmente. También debemos distinguir que entre un proceso plenario y un proceso sumario, el plenario hace referencia al proceso de conocimiento, son procesos plenarios aquellos en donde las partes no encontrarán restricción en torno a las alegaciones que podrían formular y a los medios probatorios que podrán aportar, lo que conlleva que la cognición del juez sobre la controversia sea plena o completa. Como sabemos, el proceso de conocimiento es el proceso idóneo para verse la validez de los actos jurídicos. Sin embargo, como hemos hablado anteriormente, esto no detiene a que los jueces, si ven evidentemente una invalidez del acto jurídico que se quiere formalizar, pues no pueden quedarse de manos cruzadas. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en cuanto a la calificación de este negocio jurídico, gracias, nos menciona algunos criterios que tiene que tener el juez para poder verificar si es válido o inválido el negocio jurídico, el acto jurídico. En primer nivel se practica el juicio de relevancia. En este lo que se busca verificar es la presencia de algunos datos mínimos idóneos para identificar el acto jurídico que se está realizando. Como dice, es su subsunción en el nomen juris. Si es que en un contrato mutuo no menciona de que es un contrato mutuo, no habla sobre qué consiste un contrato mutuo y no tiene lo que debería tener un contrato mutuo, pues esto obviamente carece de relevancia, no es un negocio jurídico idóneo. En su segundo nivel se practica el juicio de validez. En este se va a verificar los componentes que debe tener el negocio jurídico, como puede ser la parte, el objeto, causa, manifestación de voluntad, y esto obviamente no tiene que ir en contra de las directrices del ordenamiento jurídico. Lo que se busca acá es que tengan lo que se requiere o lo que pide la ley para que sea válido este acto jurídico. En el tercer nivel se practica el juicio de eficacia. En este lo que se busca verificar es si el negocio jurídico produce los efectos jurídicos o no. Lo que tenemos que darnos cuenta es que en este nivel se debe considerar que un negocio válido, en principio, es lo que se busca es que desencadene sus efectos, porque para eso es el negocio jurídico.
Sin embargo, si un negocio jurídico no desencadena algún efecto, no realiza, pues este carece de eficacia y no es válido. Tenemos que tener en cuenta que quizá no cuenta si este negocio podría estar sujeto a un plazo o condición suspensiva, lo cual deje de producir sus efectos a consecuencia de eventos sobrevenidos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, continuamos con mi compañero. Bien, yo les voy a hablar sobre el control de validez del acto que se pretende elevar a escritura pública. Siguiente diapositiva, por favor. Como subtítulo tenemos declaración de oficio de la invalidez del acto que se pretende elevar a escritura pública. Si lo que se busca es determinar si dentro de un proceso de otorgamiento de escritura pública el juez puede o no realizar un control de validez de negocio jurídico que se pretende formalizar, se debe tener en cuenta lo establecido en el artículo 220 del Código Civil, según el cual la nulidad puede ser declarada de oficio por el juez cuando resulte manifiesta. Lo primero que se advierte es que la norma hace referencia solo a una de dos clases de invalidez, la nulidad más no a la anulabilidad. Siguiente diapositiva. La nulidad es la forma más grave de invalidez que, de acuerdo con el artículo 219 del Código Civil, puede ser demandada cuando el negocio jurídico presenta las siguientes patologías. Como vemos, falta de manifestación de voluntad, incapacidad absoluta de la parte que lo celebró, objeto físico jurídicamente imposible o indeterminable, fin ilícito, simulación absoluta, ausencia de la forma solemne, declaración expresa de nulidad, contravención al orden público o a las buenas costumbres. En este mismo sentido, se ha sostenido que la nulidad puede ser declarada de oficio por el juez, lo que se explica por qué la nulidad es la sanción típica a que recurre el legislador para garantizar el respeto de la norma imperativa, en atención a un interés general. El juez tiene que tener en cuenta la nulidad si de la exposición de las partes resulta la existencia de una causa de nulidad, aunque el demandado no invoque la nulidad, es decir, no la haga valer. Y en las premisas jurídicas tenemos lo que es el artículo 219, que son las causas de nulidad, el artículo 220 del Código Civil, alegación de la nulidad, y en el artículo 221 que nos hace referencia, el acto jurídico es anulable. Declaración de oficio de la invalidez y principios del proceso. Ya se ha determinado cuando existe una nulidad manifiesta y que ésta puede ser apreciada de oficio por el juez, incluso en un proceso sumarísimo como el de otorgamiento de escritura pública. También el proceso judicial es un instrumento de realización de los derechos materiales de los justiciables, quienes someten sus conflictos de interés o incertidumbres con relevancia jurídica a la decisión de un juez que representa al Estado, ¿no? Pero uso de su instrumento no queda al árbitro del juez, sino que éste ha de respetar una serie de principios y derechos que en su conjunto conforman, ¿no?, lo que conocemos como el debido proceso. Principios y derechos encuentran consagración en la Constitución y en las leyes. Estos principios y derechos se encuentran consagración en la Constitución y en las leyes, tal y como lo establece el artículo 138 de la Constitución Política del Estado. La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. Otro principio que inspira nuestro proceso judicial es el principio de contradictorio, que se encuentra vinculado con el derecho de defensa consagrado en el inciso 14 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado. Y también el principio de congruencia procesal ha sido recogido en el artículo 7 de título preliminar del Código Procesal Civil. Finalmente, el principio de doble instancia en el inciso 6 del artículo 138 de la Constitución Política del Estado. Las premisas jurídicas. Encontramos en el artículo 138 de la Constitución Política, el artículo 320 del Código Procesal Civil, que dice que se puede declarar la suspensión de proceso de oficio o a pedido de parte, en los casos previstos legalmente o cuando a criterio del juez sea necesario.
También tenemos el artículo 110 del Código Procesal Civil, el artículo 111 del Código Procesal Civil y el artículo 139 de la Constitución Política del Estado en el inciso 14. Por otro lado, en nuestro sistema jurídico, respecto a la forma en que el juez debe ejercer el poder que le confiere el artículo 220 del Código Civil, en el cuarto pleno casatorio civil, en la casación 2195-2011 Ucayali, de fecha 13 de agosto de 2012, se ha establecido como precedente vinculante que si en el trámite de un proceso de desalojo el juez advierte la invalidez absoluta y evidente del título posesorio, conforme lo provee el artículo 220 del Código Civil, solo analizará dicha situación en parte considerativa de la sentencia sobre la nulidad manifiesta del negocio jurídico y declarará fundada o infundada la demanda únicamente sobre el desalojo, dependiendo del cual de los títulos presentados por las partes es el que adolece de nulidad manifiesta. Siguiendo la exposición, pasaremos a mi compañera Steffi. Bien, en este caso voy a hablar respecto a los casos específicos sobre otorgamiento de escritura pública. En este es importante señalar el principio de qué consiste este tipo de contratos, a qué tipo de contratos también nos referimos, en qué va en concordancia con alguna premisa jurídica, entre otros, ¿no? Entonces, partiremos señalando que el contrato referente al otorgamiento de escritura pública nos referimos a un contrato de compraventa. En esta básicamente se va a referir a lo que es cuando se establece este contrato de compraventa y consiste cuando el vendedor va a transferir una propiedad a un comprador. Bueno, en esta parte tenemos que tener en cuenta que va a tener una consecuencia del contrato. ¿Nos referimos a qué? A que va a quedar obligado a que cumpla el comprador con un pago acordado por ambas partes respecto al predio. También es importante señalar que tenemos que distinguir si es un bien mueble o si es un bien inmueble. Parte de ello, de este otorgamiento de la escritura pública del contrato de compra-venta, he considerado importante señalar dos premisas jurídicas. Nos referimos que si hablamos de un bien inmueble es referente a los artículos 949 y 1529 del Código Civil, pero si hacemos distinción del bien mueble, nos referimos al artículo 947 y el artículo 1529 del Código Civil. Ahora bien, respecto al contrato, al otorgamiento de escritura pública del contrato de donación y de contrato de anticresis, recordemos, hace un momento hablamos de un contrato de compraventa, pero a diferencia de esta vamos a hablar el otorgamiento de escritura pública, pero de un contrato de donación y un contrato de anticresis. Bueno, el contrato de donación, como mismo el nombre lo dice, es que el contrato de donación, en este tipo existe la figura de un donante, el cual él se va a obligar a la transferencia gratuita de la propiedad, ¿no? Sin un interés en particular. Sin embargo, surgen dos supuestos que lo regula el artículo 1624 del Código Civil. El primer supuesto es que si el bien mueble y su valor supera el 25% de la unidad impositiva tributaria. Y el segundo supuesto es que si el bien materia de transferencia es un bien inmueble, ¿no? Por eso es que decíamos que era importante distinguir si es un bien mueble o un bien inmueble. Bueno, en el contrato de donación tenemos como premisas jurídicas el artículo 1624 del Código Civil y asimismo el artículo 1625 del mismo cuerpo normativo. Parte de ello también hemos mencionado al contrato de anticresis referente al otorgamiento de la escritura pública, ¿no? Entonces, en ese contrato de anticresis, a diferencia del anterior que hemos mencionado del contrato de donación, ya también en ese contrato de anticresis surgen las figuras de deudor y un tercero que se obliga a entregar un inmueble. Además, tenemos que tener en cuenta que este inmueble se va a entregar a un acreedor a fin de que sea o sirva como una garantía de crédito, ¿no? Entonces, esta garantía tiene que tener o tiene que cubrir, obviamente, lo que son intereses, el capital y gastos, entre otros. En ella consideramos importante dos premisas jurídicas, si nos referimos al artículo 1091 del Código Civil, del Código Civil. Bueno, nos referimos a que
Para el control y la eficacia del acto referente a la escritura pública, es el juez quien va a estar obligado, por así decirlo, o es quien debe realizar estos actos de controles de validez porque es competencia de él, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere? Busca la formalización para que no pueda llegar a concurrir ninguna causal de nulidad. Por eso es que otro control sería el control de eficacia, ¿no? Que siempre hemos hablado dentro de un acto jurídico. Y esta consiste en que se debe verificar la obligación que sea exigible que ha sido como consecuencia de este contrato. Asimismo, mediante estos controles, el juez va a pretender lo que es encontrar una relación taxativa, que nos referimos que es una relación concreta, ¿no? Donde no hay suspicacias, no hay o no genera discusión, no genera dudas. La condición suspensiva, el plazo suspensivo y el otorgamiento de escritura pública. Bueno, es importante diferenciar cuando nos refiramos a lo que es condición y a los plazos. Partiremos referente a la condición y como un concepto en general podríamos decir que tanto como la condición y el plazo, estas son mecanismos, pero que son de carácter de autonomía privada. Me parece interesante referente a este tema porque son las partes que van a acordar de manera voluntaria estos términos, ¿no?, del contrato. Asimismo, la casación señalaba lo siguiente: la condición y el plazo inciden en la eficacia del contrato, no en su existencia, ni en su vinculabilidad, ni en su validez. Bueno, entonces, refiriéndonos a lo que es al supuesto de la condición de evento a futuro, tenemos que tener en cuenta que para esta función de eficacia en el contrato debemos diferenciar lo siguiente. Tenemos a la condición suspensiva y a la condición resolutoria. Asimismo, también en los plazos existe un plazo suspensivo y un plazo resolutorio. Pero comencemos con la condición. ¿La condición a qué se refiere respecto a la condición suspensiva? Nos dice que esta va a determinar en el contrato que no produzca efectos hasta que se verifique el evento a futuro, ¿no? Porque esta es una condición a evento a futuro e incierto. Entonces, recién a partir de ese momento del contrato va a poder producir sus efectos, ¿no? El contrato es ineficaz deviene de la eficacia. Respecto a lo otro que es la condición resolutoria, ya también esta busca determinar que el contrato deje de producir sus efectos una vez pero que se haya verificado lo que es el evento a futuro e incierto, puesto que va a ser como una condición. Sin embargo, ya vamos relacionando que una condición suspensiva y una condición resolutoria parecieran que tendrían mucha similitud, pero es todo lo contrario. Bien, ahora, respecto a los plazos, también nos referimos a un plazo. Tenemos que distinguir los plazo suspensivo y el plazo resolutorio. En el plazo suspensivo ya también, como lo he mencionado, a diferencia de la condición, esta determina que el contrato no produzca sus efectos hasta que llegue el evento a futuro incierto establecido por ambas partes, ¿no? Dependiendo del tipo de contrato. Y esta va a surgir recién sus efectos cuando sea el momento del contrato, que va a producir los efectos que sean convenientes o pertinentes, ¿no? Respecto al plazo resolutorio, ya también determina que el contrato deje de producir sus efectos cuando llegue a un evento futuro y cierto establecido por ambas partes. Bueno, si bien en ambos considero que es importante recordar que el plazo del acto jurídico determina el momento de nacimiento o de la extinción de una obligación, y sin embargo, cuando nos referimos al plazo de cumplimiento, ya también este indica o se asemeja a lo que es el momento en que debe ser ejecutada. Entonces, recordemos que el plazo del acto jurídico y el plazo de cumplimiento no llegan a ser lo mismo. Uno, el plazo del acto jurídico determina la existencia o el inicio o el nacimiento o la extinción también de dicha obligación, y el plazo de cumplimiento ya también es el momento de que va a ser ejecutada. Otro punto a tratar es la sección de incumplimiento y el otorgamiento de escritura pública. En ella nos dice que este control de eficacia o control de exigibilidad, también como suele denominarse, estas son para sus ejercicios que pueden ser cuestionadas mediante excepciones. Bueno, las excepciones de incumplimiento es de autotutela y tiene por finalidad la suspensión de la ejecución de dos figuras, ¿no?
Y esas dos figuras son, por ejemplo, los contratantes cuando no cumplen su obligación. Y bueno, aquí parten tres excepciones de incumplimiento. Una de ellas es la existencia de un contrato con prestaciones recíprocas, la otra es la exigibilidad de ambas prestaciones, tenemos también la falta de cumplimiento de ambas prestaciones, y bueno, también es importante señalar, quizá como otra excepción, que es el ejercicio no opuesto a la buena fe. Ya, respecto a la resolución por incumplimiento y el otorgamiento de escritura pública, la casación es muy clara y señala lo siguiente. Nos dice que en esa resolución por incumplimiento consiste porque tiene como objetividad o finalidad el hecho de reparar las obligaciones de ambas partes, ya sea que al ocurrir el incumplimiento de las partes se vea afectada, es decir, que ninguna de las dos partes no se encuentre conforme o ha sido afectada o vulnerada, ¿no? Entonces se puede concurrir a este incumplimiento y nuestra legislación señala que esta resolución puede ser ya sea de una resolución judicial o una resolución de derecho. Bien, ahora, ¿qué entendemos por una resolución judicial o por una resolución de derecho? Básicamente la resolución judicial produce mediante una sentencia que emite el juez, es decir, una resolución que pues va a ser competencia de un órgano competente jurisdiccional. Y sin embargo la resolución de derecho o es una resolución extrajudicial, como bien claro lo dice, extrajudicial. Esta van a ser por la voluntad de ambas partes, nos referimos al acreedor, ¿no? Siempre y cuando sea un acto jurídico unilateral. Pero esta resolución de derecho es inherente a todos nosotros, ¿no? Ahora, la resolución por incumplimiento tiene dos presupuestos. Uno nos referimos al presupuesto cuando el contrato son con prestaciones recíprocas y es un incumplimiento importante, la ausencia de circunstancias que justifiquen el incumplimiento, y asimismo también otro presupuesto es la legitimación para resolver el contrato. Llegando a la parte final, la casación señala o da a conocer la decisión final del Tribunal Constitucional. Bueno, como primera decisión es que declararon fundado el recurso de casación interpuesta por las partes procesales, y nos referimos a la señora Liliana Amanda Mejía García, quien interpuso este recurso de casación nula mediante la sentencia en fecha 2 de octubre del 2015. Asimismo, ha sido la sentencia apelada en fecha 30 de diciembre del año 2014 y declara pues el juez nulo todo lo actuado hasta el emplazamiento del codemandado, que es Ángel Gabriel Collantes Arimuya. Y ordenaron asimismo que el ACUR reponga la causa al Estado que corresponda. Como segunda decisión del TC es que declararon que constituyen precedente judicial vinculante y señalaron unas siguientes reglas. Una de ellas es el proceso sumarísimo de otorgamiento de escritura pública, que es un proceso plenario rápido. También que es un proceso de otorgamiento de escritura pública, el juez debe declarar de oficio la nulidad manifiesta del acto jurídico que se pretende formalizar. Asimismo, la declaración de oficio de la nulidad manifiesta de un acto jurídico que puede producirse en cualquier proceso civil de cognición. Otra regla es que la nulidad manifiesta es la que resulta evidente, patente, inmediatamente prescriptible. Bueno, antes, dentro del control de eficacia del acto jurídico, se pretende formalizar y sin perjuicio de que se puedan considerar otros supuestos que se tendrán en cuenta, que nos referimos a los siguientes. Son 3 supuestos aquí. Esto es parte de la segunda decisión del TC. Bueno, nos referimos a 3 supuestos que son: si la obligación de elevar a escritura pública, el acto jurídico se encuentra supeditada a una condición suspensiva. Otro supuesto es que si todos los efectos del acto jurídico se encuentran sujetos a un plazo suspensivo que aún no ha sido vencido. Y por último supuesto tenemos que si la obligación de elevar a escritura pública, el acto jurídico, se encuentra sujeta a un plazo de cumplimiento, ¿no? Si bien esta se modifica la ratio decidendi, que está referida o contenida en el fundamento 39 del primer pleno casatorio civil, y tomamos como referencia la casación número 1465-2007-Cajamarca. Bien, y como tercera decisión es que dispusieron la publicación de la presente en la sentencia, ¿no?, del diario oficial El Peruano y en la página web de
Poder Judicial, debido a que esta es un carácter de mera formalidad la publicación de ambas, ¿no? Entonces, estos han sido seguidos por Juber Alberto Barrios Carpio y Liliana Amanda Mejía García contra Ángel Gabriel Collantes Arimuya y Rosa Estrella Reategui Marín. Sobre el tema referente y abordado en toda esta exposición es sobre otorgamiento de escritura pública. Bueno, a continuación dar a conocer unas conclusiones por parte del equipo. Bueno, también tenemos que recordar que las premisas jurídicas del proceso de la casación son el artículo 1549 y el artículo 1412 del Código Civil, ya que por autocalificatorio el recurso de casación se aceptó por infracción normativa de estos dos artículos. También a lo largo de la exposición hemos mencionado diferentes artículos, diferentes normativas, lo cuales eran importantes para la explicación, lo cual también lo hemos presentado como premisas jurídicas. Sin embargo, del proceso de casación son estos dos artículos. Como conclusión, tenemos que, a pesar que, como nos hemos dado cuenta, que existen varias contradicciones en la jurisprudencia, los doctrinarios, tanto la presente casación como nuestra opinión, consideramos necesario que se debe hacer una calificación somera sobre la validez del acto jurídico. Sin embargo, solo si éste carece evidentemente de algún requisito fundamental para su validez, ya que sería ilógico, no sería posible que se hable de formalizar un acto jurídico si en realidad éste carece de validez. No podemos atarle manos a los jueces frente a un acto jurídico que claramente carece de relevancia, validez o eficacia. Siguiente conclusión. Ya, asimismo, hemos arribado conjuntamente con el grupo que, como bien lo señala mi compañero George, tenemos que evitar llegar a esas causales, ¿no?, de invalidez del contrato. Asimismo, considero que tenemos que aprender a diferenciar, como yo lo he señalado en su momento en la exposición, los tipos de contratos, ¿no? Porque hemos referido y hemos abordado en un contrato de compraventa, un contrato de donación, a un contrato de anticresis, el control que se tiene que llevar en este tipo de contrato, que esta es parte o competencia del juez, asimismo el control de eficacia, que era denominado un control de exigibilidad, donde el juez era el competente, también las condiciones que hemos hablado, que es la condición suspensiva, el plazo suspensivo, asimismo la condición resolutoria, la diferencia de esas condiciones con los plazos, que eran los plazos suspensivos y los plazos resolutivos, y también las excepciones de incumplimiento, ¿no?, que estaban a arribar algunos presupuestos que eran de mera importancia, debido a que ello también va a finalizar con una resolución, ya sea por el incumplimiento, quien lo va a emitir mediante una sentencia, y ahí hablamos de dos puntos importantes, ¿no?, que era la resolución judicial y la resolución de derecho, que era denominada una resolución extrajudicial. Bueno, de esta manera damos por concluido nuestra exposición. Espero que haya sido de su agrado. Asimismo, queremos, de cierto modo, felicitar a mis compañeros, porque ha sido una ponencia muy entretenida, muy divertida, donde hemos dado puntos importantes. Bien, compañero Diego, ¿quieres aportar algo para finalizar? Sí, también no olvidemos que la nulidad es la forma más grave de la invalidez, ¿no? Con las siguientes patologías, como lo hemos mencionado, que es la falta de manifestación de voluntad, la incapacidad absoluta de la parte, ¿no?, que lo celebró, el objeto físico jurídicamente imposible o indeterminable, el fin ilícito y la simulación absoluta, ¿no?, la ausencia de la formalidad solemne y la declaración expresa de nulidad. Con eso creo que hemos terminado con la exposición, compañeros. Steffi. Bien, muchas gracias por tu aportación, mi compañero Diego. Bueno, sin más preámbulo, damos por concluido esta exposición. Bueno, espero que haya sido de mucha facilidad y conocimiento para todos nuestros amigos de YouTube que nos están viendo o nos van a ver. Asimismo, esperamos haber llegado a comprender y a dar un poquito más de nuestro conocimiento respecto a este noveno pleno casatorio. Y sin más preámbulo, damos por concluido esto.